Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego. Miguel, ¿cómo ha ido esta semana? Muy bien, y encantado de estar de nuevo aquí. Muy bien. Empezamos hoy, abordamos nuestra tercera lección de Escuela Sabática Viva. Continuamos con el viaje y espero que podamos disfrutarla al máximo. Hoy, en esta tercera lección, que lleva como título Controversias, ¿eh? Creo que no hay un lugar de este mundo hoy donde no encontremos controversias. Pero esta semana nos vamos a enfocar, vamos ahora a pasar al capítulo 2, llegaremos hasta el capítulo 3 y algunos de sus versículos. Y hay 5 relatos. Hay interacciones de Jesús con los líderes religiosos. Estos relatos llevan un patrón específico y conectan con la historia que continúa, ¿no? Son continuos, ¿no? Y tienen un paralelismo temático que lo vamos a ver que es bastante notable. Y lo más interesante es de que ahora las narrativas se van a centrar en expresar la identidad de Jesús. Vamos a ver en estas lecciones cómo Jesús va a darse a conocer más y el significado de lo que es Él y su misión en cada uno de estos relatos. Pero antes de que abordemos esto, Evelyn, ¿tienes algo para nosotros? Sí, tengo el versículo de memoria de este sábado, que está en el capítulo 2 de Marcos, el versículo 27 y 28, que dice: Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Como decías, Diego, hoy vamos a descubrir un poco más quién es Jesús. Y si me dejan antes de eso, ¿hacemos una oración? Claro. Querido Dios, gracias por traernos a tu palabra. Gracias por poder viajar contigo, descubriendo quién eres. Gracias por haber venido a esta tierra para mostrarte. Te pedimos tu compañía y tu dirección ahora. En el nombre de Jesús, amén. 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 El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es verdad que las personas que pueden estar viéndonos ahora pueden tener varias lecciones, varias versiones de la Biblia. ¿Bien? Y encontramos en algunas versiones, nos dirá reposo, la versión que nos ha leído Evelyn dice el día descanso, la que tengo aquí ahora dice el día sábado. Pero más allá de cómo esté vertido en cada versión de la Biblia, es Jesús. ¿Qué hace Jesús ese día y por qué ese día es importante? Y sobre todo pues, con las personas con las que Él se encuentra. Justamente en el capítulo 2, en el versículo 1, están en Capernaum y Jesús dice que estaba otra vez allí. El versículo 2 dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Y el versículo 3 ocurre algo. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. A mí me encanta mucho este detalle de 4, ¿sí? De 4. Ahora, estos 4 amigos de este paralítico, ¿qué ven en Jesús para traérselo? Porque es importante, ¿no? Que este sea amigo de un paralítico, que él estuviese rodeado de esos amigos y por qué es importante que aparezcan allí en este momento. A mí este relato me encanta. Y me encanta porque he estado también 2 veces en Capernaum, allí junto al mar de Galilea, y las veces que he estado me he imaginado, ¿no? Un poco esta escena, también por supuesto cuando Jesús predica en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué es lo que vio Jesús en ellos? Pues yo creo que el versículo 5 lo contesta. Jesús vio en ellos fe. Porque es que había que tener fe. Primero, son 4. Yo me imagino que era una camilla y que cada uno tiraba de un sitio. Y que además debían estar coordinados, ¿no? Porque si uno tira para un sitio y otro para otro, hay una coordinación, ellos se ponen de acuerdo, pero además creen. Porque le podían haber dicho, oye, ¿y tú crees que merece la pena que vayamos allá? Pero es que cuando llegan allá, allí no se puede entrar. Y podían haberle dicho, oye, mira, lo hemos intentado, pero... Había mucha gente. Oye, que ya no se puede. Hay un detalle que solo dice Marcos, porque lo de al ver la fe en ellos también lo dicen Mateo y Lucas.
Pero la fe, sobre todo, tiene sentido cuando lo que hacen es que hacen un agujero en el techo, que a lo mejor no podía haberle caído algún cascote a alguien. Y yo creo que después tendría, no lo sé, no lo dice el texto, pero imagino que les harían pagar los desperfectos. Habría que repararlo, ¿no? Habría que repararlo como menos, pero es la fe. Hay que tener fe para eso. Fe y coordinación. ¿Y cómo se coordinan? ¿Y cómo van? A mí eso me llama la atención. Es importante rodearse de personas como esta, porque el paralítico quería ir, pero no hubiera podido ir por sí mismo. Necesita gente a la que además sepa transmitirle y que crean tanto más que él. Sí, mira que... Y lo creen, oye. Que cuando nos mencionas, y porque el texto menciona 4 personas, y nos hacemos la imagen, ¿no? La idea de la camilla, con 4, cada uno en un lado, y he pensado en lo que el bienestar para el ser humano es bienestar físico, bienestar mental, el bienestar social y el bienestar espiritual. 4, perfecto, 4 cosas. Y que no había pensado en eso. Claro, y que cada uno de ellos puede representar eso, algo, ¿no? Y de allí la importancia de con quién nos rodeamos. ¿Sí? Y nosotros también, cómo rodeamos a los demás y que podamos... Yo puedo ser el paralítico, pero puedo ser uno de los 4. Puedo ser uno de los que lleva la camilla. Claro. Y la respuesta, ¿no? La fe, ¿no? Que estaba, además de que para que esto ocurra debe haber un componente, ¿no? La Biblia nos habla de que el poder del Evangelio busca reconciliarnos con Dios, pero también la reconciliación con el prójimo, la reconciliación entre nosotros, ¿no? De allí la importancia de con quién nos rodeamos y con quién estamos. ¿Podrías leer, Evelyn, porque tenemos un texto que está en 2 Corintios 5:18? Y nos ayudará a ver lo importante de con quiénes nos rodeamos y por qué Jesús observa esto que Miguel nos acaba de decir, que dice, ¿qué vio Jesús en ellos? En mi versión dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Muy bien. Entonces, vemos, ¿no? Esa tarea que empieza antes. En el nombre de Jesús, estos 4 se han movido, lo han rodeado. Y ya hay una conexión con este paralítico, ¿no? Y hoy a veces encontramos personas que por los azotes de esta vida están por allí, indigentes. Y a veces yo pienso, ¿de quién estarán rodeados? Claro. ¿Podemos ser nosotros hoy uno de esos que toma la camilla de un lado? Debemos. Debería ser así, sí. Es parte del viaje. Y en este viaje con el Evangelio de Marcos, Dios nos está invitando a ellos. A veces ayudar puede ser molesto, porque claro, los 4 amigos tenían que querer ir, había un montón de gente, hacer fuerza, porque levantar a una persona por una escalera y subirle un techo no era una tarea fácil. Romper el techo, hacerse responsable después de tener que reparar seguramente el techo y tal vez... Y las críticas oye, ¿a qué habéis venido aquí? Es que tal vez que no le funcionaba la estrategia y se iban igual que como vinieron. Sin embargo, ellos tenían fe. Y creo que amar a la gente, cuidar a la gente, a veces cuesta. Pero nosotros tenemos que ser como esos 4 amigos. A eso estamos llamados. Por eso existe Escuela Sabática Viva. Porque el Evangelio es vivo y el Evangelio es acción. Y nos rompe los esquemas a veces y por eso es que el Evangelio es vivo. Pero continuando con el mismo relato, hay algún detalle más que ocurre, ¿no? La reacción de Jesús. Justamente en el versículo 5, ¿no? Al ver Jesús... Volviendo a Marcos 2, capítulo 2, el versículo 5, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. Es que me encanta. O sea, no puedo dejar de no decir que me apasiona. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? ¿No? Y de allí la pregunta. ¿Por qué para Jesús era más fácil sanarlo o perdonarlo? Esta pregunta es muy buena porque... Para Jesús era fácil sanarlo. Jesús es el creador. Jesús le podía dar 2 piernas nuevas, un cuerpo nuevo y se acabó el problema. Para Jesús realmente no era un gran esfuerzo sanar a este hombre. Ahora, perdonar a esta persona a Jesús le costó mucho. Perdonar a esta persona y hacer ese comentario, Jesús lo metió en un lío. Jesús cuando hace esto empieza su camino a la cruz. Empieza a rodar eso y empieza a avisarles lo que se viene. Jesús simplemente con una palabra
de hecho lo hizo, lo levanta, lo sana y ya se acabó. Pero a Jesús, y acá hay una cosa que para mí es muy importante, a Jesús perdonar a este hombre, perdonarte a vos, perdonarme a mí, perdonarnos a todos, le costó la vida. Nuestro perdón es muy costoso. Jesús lo podía sanar fácil, pero perdonarlo, aunque lo hizo de corazón, le costó muy caro. Para nosotros la salvación, el perdón, es gratuita, pero a Dios le costó la vida. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de eso. Nuestro pecado cuesta. ¿Dios nos perdona? Sí, nos perdona, pero a Dios le cuesta caro. Y muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que necesitamos. Y Él, lo que necesitaba el paralítico era salvación, antes que sanidad. Si Jesús solo le hubiera perdonado los pecados y lo hubiera dejado en la camilla, ese hombre se iba feliz. Porque Jesús sabe, Jesús conoce nuestro corazón. Jesús le dio lo que necesitaba, no lo que Él quería. Y nuestro perdón, el de este hombre y el nuestro, es muy costoso. Costó la vida de Jesús. Yo creo que esto también es importante porque lo que decía Evelyn, finalmente Jesús, lo veremos también en las lecciones finales, lo acusaron en el Sanedrín de blasfemia. Y aquí dice que lo acusaron de blasfemia, y blasfemia era decir lo que le corresponde a Dios. Claro, Jesús hemos dicho que era hijo de Dios, lo dijimos en la primera lección. Pero es ahí Jesús, en ese acercamiento a los demás, empieza una cuesta que le va a llevar a la cruz. Le va a llevar a la cruz. Como por blasfemia no lo podían condenar, después lo llevaron a Pilato inventándose otra cosa. Y eso es muy importante, porque ahí empiezan los problemas de Jesús. Cuando empiezas a hacer el bien, lo dice el versículo 7, pues la acusan de blasfemia. Y a mí este versículo, que a veces pasa desapercibido, es muy importante, porque solo a él es acusado de blasfemia, pero dice porque solo Dios, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Se está autoproclamando Dios. Y claro, mucha gente de otras denominaciones sí que creen que en el perdón interviene a veces alguien que no es Dios, o por lo menos que hace de intermediario. Pero aquí está claro que solo Dios perdona los pecados. Jesucristo lo hizo porque era Dios, si no, no lo hubiera hecho. Y esto también es importante, ¿no? Porque en otras denominaciones esto no queda muy claro y hay intermediarios. Así que a mí me parece importante, pero el hecho de que Jesús, en este caso, atienda a un paralítico, que esto en sí no está mal, pero que interrumpa lo que estaba haciendo para atenderlo, que se rodee de gente, o que atienda a gente que no era muy común atender, como a pecadores, o a este o al otro, tal. Esto los discípulos lo podían haber visto de alguna manera, ¿no? Pero Jesús también invitó a Mateo, que no era bien visto, y a otros. Entonces yo hago una pregunta. ¿Hoy en día hay gente como esta? A la es decir, que en la sociedad no están muy bien vistos, pero que Jesús nos llama a mirar y a atender. Hay Mateos, hay paralíticos, hay pecadores. ¿Cómo hoy atendemos a esta gente? Digo, o no los hay. Claro, aquí nos adentramos a partir del versículo 13, ¿no? Por la invitación, el llamado que hace Jesús a Mateo. Y claro, antes de poder dar respuesta a tu pregunta, ¿quién era Mateo? ¿Bueno? ¿Quién era Mateo, no? Marcos, como es detallista y es práctico ahí, ¿no? Dice que el versículo 13, después volvió a la orilla del mar, Jesús, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba. Y el versículo 14 dice, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo. Ahora, habías dicho la primera semana que el Evangelio de Marcos hace esto que Jesús ve, ¿vale? Lo ve. ¿Pero qué ve él? Y aquí, para poderte responder, hago esta introducción porque él no ve lo que ven los demás. Los demás, de acuerdo al contexto y la cultura en ese momento, veían a una persona, a alguien en quien no se merecía ni siquiera decirle buenos días. Veían un ladrón. ¿Cómo eran considerados los publicanos? Un traidor a la patria. Un traidor, una persona a la que... Pero a esta persona Jesús le dice, sígueme. Y aquí vemos algo que es extraordinario. Se levanta, el texto dice que, y levantándose, lo siguió. ¿Y qué cara habrán puesto Juan,
Pedro cuando vieron que Jesús invita a Mateo y que Mateo acepta la invitación? Es que si alguien debería evitar Jesús, era un tipo como este, sobre todo. Porque eran lo peor de la sociedad, porque sencillamente eran vendedores de la patria. La vendían porque, bueno, cobraban para una potencia extranjera en su mayoría. Claro. Y respondiendo a tu pregunta, yo me preguntara cómo observo, cómo veo yo a las personas que no son como yo o que no encajan con mi forma de pensar, cómo las observamos, ¿no? Y aquí soy consciente de la necesidad que tengo de conocer a este Jesús. Que por el hecho de que las personas piensen diferente, que las personas incluso crean diferente, no tengo derecho a juzgarlas, no tengo derecho a incluso decir, no es de que el pecado no exista, pero reiteradamente ir a observar su pecado, lo que hace mal, juzgarlos. Y el libro de Santiago nos regala algo precioso para esto, porque en Santiago capítulo 4, el versículo 12, dice lo siguiente: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y Marcos, o sea, Jesús no aparece diciéndole muchas cosas a los discípulos, pero me imagino el rostro de los discípulos. ¿Cómo llaman a este? Pero, a ver, a nosotros pescadores incluso encaja, ¿no? De pescadores de peces a pescadores de seres humanos, de hombres. Pero a este que le dice, ¿no? Y simplemente le dice, sígueme. Así que hoy nosotros no deberíamos hacer acepción de ninguna persona, porque el Evangelio llega a todo tipo de personas. Para mí, eso solo es posible cuando tú miras a una persona bajo el prisma de Cristo. Si tú no miras a una persona bajo el prisma de Cristo, entonces es muy complicado. Porque tú ves a la persona tal cual es, y tal cual es la juzgas, y tal cual es la interpretas. Pero si tú ves y haces el esfuerzo de ver a las personas bajo el prisma de Cristo como Él veía a las personas bajo el prisma de la salvación, entonces esas diferencias que pueden ser sociales, de sexo, de religión, de condición social, de raza, desaparecen, porque tú ves a las personas bajo el prisma de Cristo. Y eso es algo que también yo creo que requiere oración, requiere mucho pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a ver las personas como tú las veías. Él no vio a Mateo, como tú decías, como un... Y lo que estaba haciendo es verdad, como un cobrador de impuestos. Lo vio como un candidato a la salvación. Pero ahora, recordando lo que Evelyn decía en la primera lección de Marcos, acerca de Marcos, que era un inútil y después se fue útil, comentabas, y que era un miedoso y después, todos lo querían, Mateo llega a ser un apóstol. Y Mateo llega a escribir un evangelio. Y Mateo, por ejemplo, si leéis, a mí me fascina su evangelio, si leéis su evangelio, es el que más detalles monetarios tiene, porque él se dedica... Pero, por ejemplo, es el único que cuenta la parábola de los dos deudores, que para mí es la mejor explicación que hay del perdón. Pero Jesús lo vio como una persona que podía ser un fiel seguidor y Mateo después se convierte en una persona extraordinaria. Y yo creo que debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver a las personas bajo el prisma de Él. Y eso sí que hace que tengamos, que podamos entonces verlas como Jesús los veía, como hijos de Dios y como candidatos a la salvación. Bien, aquí vamos encontrando estas controversias. Jesús llama a personas a las cuales las personas religiosas de ese momento no llamarían. Toca a personas a las que nadie toca. Estas preguntas que le hacen, ¿no? Sobre el ayuno, porque nos encontramos aquí a los fariseos que están inquietos, están molestos, ¿no? Porque nunca ellos invitarían a comer o juntarse con un publicano. Hay momentos en los que Jesús se enoje, se moleste, se inquiete por estas controversias, por cómo van a enfrentarlo cuando Él está haciendo el bien, está sanando, está curando, está llevando la buena noticia. ¿Se enoja Jesús? Jesús se enojó, y se enojó en varias ocasiones. Y tenemos que decirlo alto y claro, se enojó, porque a veces no nos gusta pensar en Jesús enojado, pero Jesús lo hizo.
Y creo que lo importante acá es qué hacemos con nuestro enojo. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. No está mal enojarnos. Ahora, ¿por qué se enojó Jesús? ¿Cuándo se enojó Jesús? ¿Con quién se enojó Jesús? ¿Qué hizo Jesús con su enojo? Jesús se enojó frente a la tumba de Lázaro. Cuando llaman a Lázaro, sal fuera, Jesús gritó con enojo, Lázaro fuera. Jesús se enojó con sus discípulos cuando no dejaban que los nenes se acerquen. Los nenes querían venir a Jesús y estaban ahí ellos. Jesús se enojó también, por ejemplo, en el templo, cuando los mercaderes habían transformado la casa de oración, cuando estaban impidiendo que el único lugar que era para los gentiles dentro del templo pudiera estar libre. Sí, Jesús se enojó y tenemos que ser conscientes de esto, pero Jesús nunca se enojó con los pecadores. Jesús no se enojó con la mujer que la trajeron en el acto mismo del adulterio y se le pusieron los pies. Jesús no se enojó con la mujer impura que lo toca y que lo transforma a él en un impuro. Jesús no se enoja, por ejemplo, con el hombre que le dice que tiene poca fe. Jesús se enojó con los religiosos, con los arrogantes, con los legalistas, con aquellos que se creían tan suficientes que no lo necesitaban a él. Y ahí creo que es importante. A Jesús le molestaba que la gente impida el camino al Padre. Jesús vino a mostrarnos al Padre y todo aquello que impedía ese camino, como dice Santiago en Hechos. Santiago le dice a los otros discípulos en el libro de Hechos, no pongamos trabas a los gentiles que vienen a la iglesia. Solamente cuando reconocemos nuestra incapacidad es que somos aptos para recibir la gracia y poder ser salvos. No somos nosotros lo bueno que somos, lo que hacemos, lo que nos salva es la gracia. Y cuando la reconocemos, entonces Jesús no se va a enojar. Entonces encontramos a un Jesús apurado, ¿bien? Ocupado, pero que eso no impide que la gestión de sus emociones manifiesten que es un ser humano, pero que está lleno del Espíritu y puede abordar cada una de estas situaciones. Nosotros podemos aprender de ello, ¿no? Totalmente. Aquí en las controversias está el ayuno. ¿Bien? Está el ayuno. Sí. Los fariseos se acercan y le dicen, ¿no? Justamente el versículo 18, oye, he comparado a vuestros discípulos con los otros y los tuyos no ayunan. ¿Qué pasa con esto, no? Y Miguel, ¿qué fallaba en el ayuno de los fariseos? ¿Había un mejor ayuno nosotros hoy? Bueno, el ayuno estaba previsto ya en la ley de Moisés. Es verdad que solo había un día que era obligatorio ayunar, que era el día de la expiación. Está en Levítico 16. Pero los fariseos tenían ayuno, guardaban además ayuno 2 veces por semana. La parábola del fariseo y el publicano, no sé si os acordáis, de Lucas 18. Pero en el ayuno no hay nada malo, al contrario, un ayuno bien hecho, el ayuno es dejar de comer, porque en el momento en que uno hace el ayuno, digamos como que su concentración principal está en Dios, está en la oración que quiere hacer, está en... El problema es la motivación, porque aquella gente, según cuenta Mateo 6, del 16 al 18, hasta la cara, cuando ayunaban, la demudaban, parecía como que estuvieran muy enfermos para que la gente dijera, oye, mira, este está ayunando, y fíjate, hasta se le nota en el rostro. El ayuno como una exhibición, como un modelo de santurrón, evidentemente Dios no lo aprueba. El ayuno no está mal. Es bueno hacerlo cuando uno siente que lo tiene que hacer, porque es una manera de, digamos, de quitarse y concentrarse en Dios, pero si el ayuno o cualquier otro tipo en la vida, como aquellos que echaban dinero en el templo, que lo hacían por exhibición, en el arca, se hace por mostrarse más que otro, evidentemente Jesús eso lo rechazó. Hay controversias, pero hay una que no podemos dejarnos a pesar de que el tiempo que nos queda es poco, y justo es la cuestión de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Es posible que cuestione el amor de Dios o que parece ser que lo limite y que Dios como que está limitado para perdonar? Dios siempre perdona. Dios no puede no perdonar porque Dios es amor. El problema con esto no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Qué hago yo con el perdón de Dios? Yo quiero ser perdonado, yo pido perdón, yo me arrepiento,
Yo no me merezco el perdón. El perdón es inmerecido, el perdón es injusto, es un regalo que Dios me hace, pero yo tengo que pedirlo. Quiero ser perdonado. Dios no va a violentar nunca mi libertad. Si yo no le pido perdón a Dios, Él no me va a perdonar, no porque no quiere o no puede, porque yo no se lo estoy permitiendo. El problema con esto es nuestro orgullo, pensar que yo no necesito a Dios, que yo tengo razón. Ese es el problema contra el pecado del Espíritu Santo, no dejarme guiar por Dios y por el Espíritu Santo. Pero Dios perdona, siempre perdona. De hecho, puede perdonar lo que sea. Lo único que pasa es que yo tengo que pedir ese perdón. El pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. Claro, además de que la función del Espíritu Santo, recordemos, de acuerdo a Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, es convencernos de pecado para pedir perdón. De justicia y de juicio. Entonces, blasfemia sería colocarnos en el lugar del Espíritu y no reconocer que no tengo pecado. No te necesito y por eso no te pido perdón. Claro, entonces, no es que Dios esté limitado a perdonar, perdona siempre, sino que si no confesamos nuestros pecados... Si yo no quiero ser perdonado, Dios nunca va a violentar mi libertad. Claro. Así que el amor de Dios continúa y estamos en Escuela Sabática Viva y esta parte es espectacular para poder terminar. Dios siempre perdona. No hay ninguna controversia en el perdón de Dios. Y invitamos a que abramos el corazón al Espíritu y que reconozcamos que somos pecadores porque el deseo de Dios es perdonarnos siempre. Siempre. Y creo que es una mejor manera en la que podemos despedirnos. Y gracias, Miguel, por acompañarnos. Ha sido un placer, semana. como siempre. Y gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Y nos vemos la siguiente semana con más de Escuela Sabática Viva. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un centro de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.